Hola, estamos aquí nuevamente en una cápsula de Numinus y yo soy Julia. Y yo soy Karina. Gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de hacer una cápsula más breve para seguir hablando sobre el amor propio, que creo que es un tema, creemos que es un tema que da para mucho. Y tan da para mucho que toda la vida se nos va en aprender a conocernos a nosotros mismos, en aceptarnos y en amarnos, y por eso creemos que es un tema muy importante seguir insistiendo en el amor propio. Y para amarnos, pues es importante conocer quiénes somos, ¿no? Para aceptar nuestra luz y nuestra sombra, porque ambas energías, ambas naturalezas son parte de la misma sustancia, ¿no? Dicen que parte de todos los problemas que vivimos ahora es por vivir esto en una dualidad, ¿no? Como si fuera una cosa parte de la otra, y en realidad nos ha faltado integrar esto para poder usarlo a nuestro propio beneficio, ¿no? Como decía Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, mismo Carl Jung hablaba como tres capas o tres niveles que forman a nuestra psique. Psique, que en griego quiere decir mariposa o alma, está conformada por estas tres capas que protegen a la parte más esencial de nuestro ser. Y estas capas se forman también en la convivencia, en la sociedad, se van haciendo como puentes para relacionarnos con el exterior. En astrología de pronto lo comentan como el ascendente, por ejemplo, ¿no? El ascendente es la forma en la que nos relacionamos con los demás y cómo nos movemos en el mundo, y la luna en astrología son nuestras emociones y la parte más subconsciente, que es también de la que queremos hablar para traerla un poquito a la luz. Y en ese sentido, precisamente, Jung dice que estos tres niveles es el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Entonces, para poder llegar a esos tres niveles de la psique, pues hay que empezar a desgranarlos un poquito y ver por dónde va toda esta historia. Entonces nosotros queríamos comentar hoy brevemente un tema para hablar de esto, porque es importante conocernos a nosotros mismos en este contexto en el que de pronto pareciera que hay un interés por masificarnos y por unificarnos y por homogeneizarnos, por hacernos parte de una misma amalgama sin que tengamos a lo mejor alguna característica más personal, que además pareciera que es contra natura, porque todos somos seres únicos y tenemos algo que aportar al colectivo. Y en ese sentido, pues estábamos comentando con Cari que hay tres formas de pensamiento que nos envuelven en esta red, en la que a veces se nos olvida justamente qué es lo importante en la vida y quiénes somos nosotros para tomar mejores decisiones en la sociedad. Y pues una es la Matrix, estar encerrados en esta especie como de sistema de control colectivo generalizado, en el que no nos damos cuenta que vivimos una realidad virtual que capitaliza nuestras emociones. La segunda, que es el pensamiento de colmena, con todo el respeto y toda nuestra admiración a las abejitas que traen la vida. Este concepto se ha manejado desde la psicología. El pensamiento de colmena quiere decir que se piensa masivamente, como un soldadito para cumplir una orden o una función única, que además es compartida por la mayoría, ¿no? Todas las hormiguitas llevan el granito y todas las abejitas llevan el polen, y no hay una que de pronto diga yo quiero bailar hoy, ¿no? Entonces el pensamiento de colmena un poco va en ese sentido. Y la otra es el bajo astral, que es esta otra forma en la que constantemente estamos porque existimos a niveles distintos de conciencia. Recordemos también que el astral en general también se refiere al mundo de los sueños. Cuando hablamos de bajo, estamos hablando de cosas un poquito más densas, de emociones más densas. Entonces, a ver, Cari, empecemos a hablar, por ejemplo, acá con esta idea de que estamos en una red, en un sistema que nos plantea conductas, que nos plantea ciertas formas de comportarnos en la sociedad, a veces a través de la televisión, del cine, de la radio, de la literatura, la novela. El arte verdadero nos eleva, y luego hay una producción muy masiva de los medios masivos de comunicación en la que buscan alterar nuestros estados de percepción natural, como diría Rousseau,
que la sociedad enferma cuando nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza. Y pareciera que los medios masivos de comunicación de pronto nos distraen y nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, para usar un poquito el ejemplo de la Matrix, que vemos que hay ciertos individuos que se liberan de esta red y que se descubren a ellos mismos primero, y entonces a partir de ahí pueden también ser de gran ayuda para el colectivo, pero por un acto de voluntad propia y un acto de libre albedrío. Entonces nosotros queremos hablar sobre este proceso de individuación del ser, que además también es parte de la evolución del ser humano, y a este proceso de individuación del ser también le conocen como procesos iniciáticos, o les conocen también como procesos de individuación. Y entonces queremos hablar de este camino como el camino del héroe, que también es manejado desde la mitología, desde la astrología y desde la psicología, como este proceso de individuación que tiene un ser humano desde que nace, es un bebé, hasta que va recorriendo las diferentes etapas de su vida. Entonces, a ver, Cari, platícanos un poquito acerca de este camino del héroe. ¿Cómo ves tú esta situación en general también? Bueno, sí, el camino del héroe es la manera o una guía que nos va a ayudar para salir de la Matrix, ¿no? Para irnos dando cuenta del mundo en que vivimos, con quienes convivimos, qué es lo que nos alimenta en todos los sentidos, tanto espiritual, emocional y de alimento al cuerpo, porque el cuerpo se alimenta no nada más de la fruta o de la carne, las verduras, también de la música, de las emociones, de las sensaciones, de lo que olemos, todo se alimenta de ahí. Entonces, en este camino del héroe es como si un día vas, te metes, ves el agua y te metes a nadar. Entonces ya llevas estás protegido con tu salvavidas si no sabes nadar y tú quieres estar en el agua. Y de repente te das cuenta que el agua no está limpia, está así toda sucia, negra. Y entre más nadas para regresar a la orilla, pues más te metes. Entonces, es como una alegoría, ¿no? De lo que es el camino del héroe, porque te das cuenta de todo lo que está alrededor, lo que hay que enfrentar, lo que tienes que enfrentar. Y también es un estado que le llaman el nigredo, que es un proceso de oscuridad, nuestra propia oscuridad, que nos ayuda a adentrarnos y aunque lo digamos repetidamente, a conocernos, para poder como que liberarnos, ¿no? de esa sombra que está justamente en la ignorancia, ¿no? Exactamente. Dicen que es que antes de la luz, antes de que amanezca, viene la fase más oscura de la noche, ¿no? Y entonces en esa etapa, en la más oscura, te das cuenta de que te tienes que confrontar en primer lugar contigo mismo, no es ni con el vecino ni con la sociedad, es contigo mismo. Tienes que tener ese poder de transformación, de saber cuáles son tus emociones oscuras, tus pensamientos oscuros, afrontarlos, y cuando los afrontas es en el estado del nigredo. Entonces puede haber un momento de tristeza, de melancolía, que en promedio dicen los expertos que dura 40 días, que también es muy simbólico y muy simbólico la cuarentena. Y los alquimistas también lo manejan. Claro, están los 40 días de Jesús, Cristo en el desierto, los 40 días de Moisés, que caminó también en el desierto, ¿no? O sea, como que hay muchas referencias a estos 40 días de viaje hacia adentro, ¿no? Sí. O los 40 días que la mamá tiene que esperar para que el cuerpo, después de parir un hijo, se empiece a ajustar, a acomodar, ¿no? Todo su sistema, por supuesto. Es como un periodo en el que en esos 40 días, en ese tiempo, por más que quiera uno acortarlo o no, como que se desarrolla un proceso de conciencia particular en esos 40 días, ¿no? El 4 además es un número mágico, estable, ¿no? Los 40 da estabilidad. Los famosos 4.400. Los famosos 4.400, los 400 urianos, los 4 elementos. El 440, el diapasón para afinar, los 4 elementos. También las 4 estaciones. Las 4 estaciones, 4 signos con diferentes, 4 fijos, 4 cardinales. Exacto. Los cardinales. O sea que el número 4 es un simbólico.
Entonces, ya que estamos en esa etapa de melancolía, de tristeza, realmente esa etapa no es mala porque nos conecta también Ajá. con nuestro ser superior y también con la fuente divina. Con Claro, nuestro Padre. ese estado melancólico sucede cuando nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Sí. Cuando se quita ese velo y de pronto, lo hemos dicho en otras cápsulas de otras formas, pero es como el mito de la caverna de Platón, ¿no? Ahorita vamos a hablar también del mito del héroe para saber cómo va, Sí. pero esa melancolía viene como parte de este proceso de expansión de la conciencia. Y también es aconsejable escuchar música, ¿no? Que nos sane el alma, nos equilibre para elevar la frecuencia, porque también pasa que muchas personas se quedan ahí abajo estancadas y pues también como que, bueno, sí sirve, ¿no? Pero también dices, ¿de qué sirve estar o haber despertado si te vas a quedar ahí, ¿no? El Claro. chiste es elevar. Que son las dos, de pronto las dos salidas que hay, ¿no? O sea, el llegar ahí, a ese estado y quedarse en ese estado, como dices tú, ¿no? Que además parece ser que es uno de los graves problemas que sucede en la actualidad en nuestra sociedad. Como dijimos, el problema de salud pública número 1 es el estrés y la depresión, pero porque está sostenido en el tiempo. Porque si uno llega a ese estado, pero solo para coger impulso y salir, pues te sirve toda esa distancia para tomar más fuerza. Y también platicando antes de grabar, nos cuestionamos, pero ¿por qué caemos en depresión o en melancolía, ¿no? Y entre broma dijimos, claro, porque como descubrimos el ego y le dijimos, mira, ego, todo lo que has hecho, todo el caos, entonces él se debilita o se esconde o se va, y nos imaginamos que le dice al alma, bueno, ya encárgate tú de todo esto, pues yo ya me voy de vacaciones, ¿no? Sí, o me voy a encerrar ahí, ¿no? A esconder. Sí, en lo que tú arreglas todo, alma. Por supuesto, ¿no? Sí, también decíamos que se requiere la platicamos también en la otra cápsula, de esperanza, fe y valentía para vivir este proceso del héroe. Por eso se le llama el camino del héroe, porque en realidad requiere de mucha valentía y de mucha esperanza y de mucha fe en la vida para saber que uno va a salir de ahí. Y también comentamos una cosa antes de empezar a grabar sobre el estado de conexión y de desconexión con uno mismo y con la vida y con lo divino, que cuando existe esa sensación de separación es cuando se puede quedar uno en ese estado, ¿no? Como, porque ese estado pues lo pasamos todos, como transitándolo pues también para aprender a conocernos en esa otra fase de nuestro ser, ¿no? En esa otra cualidad interior de nuestro ser. Pero si nos quedamos ahí, como dices, pues difícilmente vamos a lograr recorrer todo el camino del héroe, porque vamos a estar ahí. Ahora sí, como diría Silvio Rodríguez, yo he preferido ser un gran mortificado, por si mortifico no vayan a acusarme, ¿no? Entonces... Y entonces en esa etapa también los alquimistas manejan o tienen el símbolo o la simbología de Saturno y de Mercurio, ¿no? Entonces Saturno está representado por el tiempo, el reloj, y también por la guadaña. Y me acuerdo, bueno, hay un cuadro, ¿no?, que hemos visto, que está Saturno comiéndose a sus hijos. Ajá, devorando. Y entonces un astrólogo mencionó... De Goya. Ajá, no estaba muy segura, pero a lo mejor no digo por si me equivoco. Ajá. Y entonces él menciona que al igual se malinterpretó ese cuadro, que no es que ese padre, Saturnino, sea tan malo, sino que como representa el tiempo, o sea, el ser humano en esta vida, en esta encarnación o en una encarnación, no dispone de todo el tiempo para aprender, para darse cuenta de lo que pasa, ¿no? De quién es, de conocerse. Entonces el tiempo camina y se va devorando a ese hijo, porque pues no vuelve. Exacto. El tiempo viene y se va instante y no vuelve, ¿no? Entonces devora al instante. Sí, entonces por eso es el tiempo, y la simbología de Saturno, o la alquimia de Saturno, y la otra es la guadaña. Y entonces a veces decimos, bueno, pero la guadaña, ¿para qué? ¿A quién tenemos que matar? Y la asocian con la muerte, ¿no? Con que la ponen ahí con la figura de la muerte. Sí. Pero entonces esa guadaña es para que uno mismo se abra y se adentre a todo lo que tiene por dentro, ¿no? Todas las capas que visiblemente no vemos, pero sabemos que están. Bueno, por supuesto. Nos damos cuenta que están. Y mira, ahorita que dijiste la guadaña, me quedé pensando en esta otra parte del subconsciente, que decimos que lo que permanece en el subconsciente colectivo son los símbolos. Sí. ¿Y cuántos símbolos no nos han
no nos los han cambiado a lo largo de la historia para confundirnos. Por ejemplo, ahorita que dices, ¿no? La muerte con la guadaña y que entonces vuelve una figura como de miedo, Sí. cuando en realidad es la invitación a conocernos a nosotros mismos, a que abramos una puerta para entrar, ¿no? Y que además no tenemos de otra, porque cuando llega la muerte nos enfrentamos a nosotros mismos. Y ahora sí que no hay de otra más que agarrar la guadaña y abrirnos, porque somos los primeros que vamos a ver nuestro interior para saber cómo nos vamos a presentar. Sí. Y la otra que me hacía pensar en estos símbolos que están confusos es el Trimegisto, ¿no? El de Hermes Trimegisto, el tridente, se lo ponen a la figura del diablo, cosas así para dar miedo, cuando en realidad es una figura alquímica también, para transmutar la energía y las energías. Recordemos que, como mencionábamos en otra cápsula, los 7 principios del Kybalión, todo es vibración, ¿no? Y hablando de vibración, pues tenemos muchas formas de expresar esa vibración, a través de la palabra, a través de nuestras emociones, a través de un canto, de la poesía. Podemos elevarnos de muchas formas hacia cosas más sutiles, como comenta Cari, en procesos alquímicos conscientes. Y también recuerdo, bueno, te platiqué que una vez tuve un sueño, todo ese día, bueno, en esos tiempos estaba en el desierto y yo soñé que iba al desierto, ¿no? Y me decían, toma, agarra esta guadaña. Y yo dije, pero yo para qué la quiero si no tengo ni valor de matar a una víbora, si me la encuentro a la serpiente ahí. Por supuesto. Y me decían, tómala. Ajá. Y yo, si no, es que no la necesito. Y ya me dicen que la tomes, entonces yo ya la tomo y digo, pero ¿qué voy a hacer con esto, no? Y como dices, ¿es un símbolo o una imagen de muerte? Y cómo también la muerte nos la han enseñado como si fuera el fin de algo, y es el fin que anuncia un principio de algo nuevo, ¿no? O sea, como lo que comentábamos, que el ciclo natural de la vida es vida, muerte, vida. O sea, no se acaba en la muerte, ¿no? No. Sigue el ciclo, sigue el ciclo, sigue el ciclo. Nada más que nos quedamos hasta ahí. Y otra cosa importante que comentaste ahorita sobre los sueños, sobre el mundo onírico y el astral y toda la información, que así como está ese 90 y tantos % en el inconsciente colectivo, como también es el mismo reino donde podemos también acceder a información muy importante, ¿no? En otras culturas se ha mencionado... Sí, a ver.